¿Qué sucede cuando dos de los hombres más poderosos del mundo se vuelven uno contra el otro? ¿Podría ser esto una señal profética de los últimos días? Imaginen por un momento, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Elon Musk, el hombre más rico del planeta, estuvieron unidos como poderosos aliados, trabajando codo con codo para transformar Estados Unidos. Pero algo ha cambiado, algo que las escrituras predijeron hace miles de años. Hoy están enfrascados en una guerra de palabras que sacude no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. La Biblia nos advierte en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo queda en ruinas. Estamos presenciando esto mismo ante nuestros propios ojos. ¿Es esta rivalidad simplemente política o hay algo mucho más profundo y espiritual en juego? Como cristianos vigilantes, necesitamos discernir las señales de los tiempos. Jesús nos dijo en Mateo 24:6-7, oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero ¿qué ocurre cuando esta división no se da entre naciones, sino entre los propios líderes de una nación? ¿Qué ocurre cuando los rumores de guerra se convierten en batallas públicas entre titanes que controlan billones de dólares e influyen en millones de vidas? Esta no es una simple lucha política. Es una lucha que podría definir el destino de Estados Unidos y, por extensión, el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Cuando dos hombres con tanto poder comienzan a destruirse mutuamente, las consecuencias se extienden como ondas sísmicas por la economía global, la estabilidad política e incluso el programa espacial estadounidense. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 16:18, antes de la destrucción va el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Estamos viendo esto manifestarse en tiempo real? Y aún más importante, ¿qué significa esto para nosotros como cuerpo de Cristo, posiblemente viviendo en los últimos días? Daniel profetizó sobre tiempos de gran tribulación y división en los últimos días. Pablo advirtió sobre tiempos peligrosos en 2 Timoteo 3:1. ¿Podría la rivalidad entre Trump y Musk ser otro cumplimiento de estas antiguas profecías? Se nos llama a estar atentos y comprender las señales que Dios nos muestra. La respuesta puede sorprenderte, pero algo es cierto. Como cristianos, no podemos ignorar lo que está sucediendo. Necesitamos comprender no solo los hechos, sino también el significado espiritual de esta batalla épica que divide a una nación y capta la atención del mundo entero. Antes de continuar con esta impactante revelación, necesito tu ayuda. Deja una petición de oración en los comentarios, ya sea por nuestra nación, nuestros líderes o cualquier situación que estés enfrentando. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos inciertos y juntos intercederemos ante el trono de Dios. No olvides darle me gusta a este video si te conmueve y suscribirte al canal para no perderte ninguna revelación profética que Dios ha preparado para estos últimos días. Ahora, profundicemos en esta historia que podría cambiar tu perspectiva sobre los tiempos que vivimos. Lo que pocos saben es que enero de 2025 no solo marcó el inicio de un segundo mandato presidencial, sino también el cumplimiento de una alianza profetizada siglos atrás en las páginas sagradas. Cuando Donald Trump asumió la presidencia por segunda vez, con Elon Musk a su lado como el hombre más rico del planeta, algo mucho más grande que la política se movía tras bambalinas en la historia. Era como si dos fuerzas titánicas se hubieran unido para cumplir un propósito que trascendía cualquier entendimiento humano común. Las Escrituras nos advierten en Daniel 2:21 que Dios cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes. Y en ese momento histórico parecía que se inauguraba una nueva era. Trump
el político victorioso que había regresado al poder contra todo pronóstico, y Musk, el visionario tecnológico detrás de Tesla, SpaceX y la plataforma X, habían formado una alianza que dejó al mundo en éxtasis. Pero había algo en los ojos de quienes verdaderamente discernían las señales de los tiempos. Una sensación de inquietud, un presentimiento de que esta unión albergaba las semillas de algo mucho más profundo y perturbador. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOG, como se le conocía, no era solo una agencia administrativa. Era el instrumento mediante el cual Musk obtuvo el poder de recortar miles de millones del presupuesto federal, una autoridad que pocos hombres en la historia han ostentado. Y mientras el mundo celebraba esta supuesta revolución en la gestión gubernamental, quienes conocían las profecías comenzaron a ver inquietantes paralelismos con las predicciones bíblicas sobre el fin de los tiempos. La Biblia habla de poderosas alianzas que surgirían en el fin de los tiempos, de hombres de gran influencia que se unirían antes de enfrentarse entre sí. En Apocalipsis 17, 12, 13, Juan profetiza sobre 10 reyes que recibirán autoridad como reyes por una hora junto con la bestia, y que tendrán un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Si bien ni Trump ni Musk eran literalmente estos reyes, el patrón se repetía: poder concentrado, alianzas estratégicas y una creciente sensación de que fuerzas invisibles orquestaban acontecimientos mucho más allá de la comprensión humana común. Durante los primeros meses de 2025, esta alianza parecía inquebrantable. Musk trabajó incansablemente para implementar drásticos recortes gubernamentales, mientras que Trump impulsaba su agenda política con renovada confianza. Las redes sociales rebosaban de apoyo y admiración por este dúo improbable que prometía transformar no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Se celebraron mítines donde ambos aparecieron juntos, y los medios de comunicación internacionales cubrieron cada uno de sus movimientos como si fuera el nacimiento de un nuevo orden mundial. Pero quienes conocían las Escrituras sabían que toda alianza basada en el poder humano lleva en sí la semilla de su propia destrucción. Proverbios 16, 18 es claro: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. E incluso en los momentos más gloriosos de esta alianza, comenzaron a surgir señales sutiles. Pequeños desacuerdos en reuniones privadas, miradas intercambiadas que duraron un segundo más de lo debido, comentarios aparentemente casuales que tenían mucho más peso del que sus palabras sugerían. La tensión crecía casi imperceptiblemente, como la presión que se acumula en las placas tectónicas antes de un terremoto devastador. Y quienes realmente comprendían los tiempos en que vivimos, comenzaron a sospechar que esta alianza no se había formado para perdurar, sino para cumplir un propósito específico en el calendario profético de Dios. Un propósito que, una vez cumplido, inevitablemente conduciría al colapso de esta alianza y a las catastróficas consecuencias que le seguirían. El escenario estaba preparado. Los actores principales habían tomado sus posiciones y el mundo observaba con creciente anticipación, sin saber que estaba presenciando los primeros indicios de una secuencia de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia humana y nos llevarían peligrosamente cerca del cumplimiento final de las profecías bíblicas acerca de los últimos días. Lo que ocurrió en mayo de 2025 no fue solo la promulgación de una ley, sino el cumplimiento de una profecía que había permanecido oculta durante milenios. Cuando Trump presentó lo que llamó el gran y hermoso proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos,
Pocos se dieron cuenta de que estaban presenciando el cumplimiento literal de las predicciones bíblicas sobre las divisiones que surgirían entre los poderosos en el fin de los tiempos. Esta no era una ley cualquiera, era un documento que cargaba con el peso del destino profético de toda una nación. La propuesta en sí parecía grandiosa a primera vista. Recortes masivos de impuestos, recortes estratégicos del gasto y nuevas políticas que prometían transformar la economía estadounidense para siempre. Trump la proclamó la mayor ley de la historia y durante semanas dominó los titulares internacionales como la solución definitiva a los problemas económicos que aquejaban no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo occidental. Pero algo siniestro acechaba bajo la superficie de la legislación, algo que solo los espiritualmente despiertos podían ver. El proyecto de ley no se limitaba a la política fiscal ni a la reforma gubernamental. Se trataba de poder, quién lo tendría, quién lo perdería y cómo se redistribuiría a una escala que afectaría no solo a Estados Unidos, sino también al equilibrio de poder global, cuidadosamente construido durante décadas. Y fue en ese preciso momento que la alianza Trump-Musk empezó a mostrar sus primeras grietas, como una presa que empieza a ceder bajo una presión extrema. Musk, quien había sido la mano derecha de Trump en la implementación de reformas gubernamentales, se vio repentinamente confrontado con las implicaciones de la ley que afectaban directamente sus intereses y más profundamente su visión del futuro de la humanidad. La legislación proponía recortes a los subsidios para vehículos eléctricos, cambios en las regulaciones espaciales que afectarían a SpaceX y cambios en las políticas tecnológicas que podrían limitar severamente la expansión de sus proyectos visionarios. Pero el verdadero problema no era económico, sino espiritual. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este siglo tenebroso. Lo que ocurría entre Trump y Musk trascendía cualquier disputa política normal. Era como si fuerzas invisibles estuvieran utilizando esta legislación como catalizador para exponer la verdadera naturaleza de las ambiciones humanas y revelar la rapidez con la que alianzas aparentemente sólidas pueden desintegrarse cuando chocan los intereses personales. Durante las últimas semanas de mayo, Musk comenzó a expresar reservas privadas sobre aspectos específicos del proyecto de ley. Inicialmente, estas preocupaciones se compartieron en reuniones a puerta cerrada, en conversaciones discretas en los círculos de poder, en susurros entre asesores. Pero su oposición se intensificó, una urgencia que sugería que veía algo en la legislación que otros pasaban por alto, o que deliberadamente optaban por ignorar. La tensión llegó a su punto álgido el 30 de mayo, cuando Musk renunció oficialmente a su cargo en Doge. El comunicado oficial fue cordial, repleto de agradecimientos mutuos y promesas de colaboración futura. Pero quienes conocían la situación sabían que había ocurrido algo mucho más profundo. Era como si Musk hubiera visto un abismo abriéndose ante él y hubiera decidido dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. La salida de Musk no fue solo un cambio administrativo, fue la primera señal visible de que el pacto profético comenzaba a desmoronarse. Y como profetizó Jeremías, en Jeremías 1:11-12, cuando Dios nos muestra señales, debemos prestar atención, porque Él vela por su palabra para cumplirla. Lo que comenzaba a desarrollarse no era solo un desacuerdo político, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que pondría a prueba no solo la estabilidad de Estados Unidos, sino la resiliencia misma del sistema mundial tal como lo conocemos. Lo que nadie esperaba era que el hombre más rico del mundo se convirtiera en el crítico más vehemente de la legislación que su antiguo aliado consideraba su obra maestra.
Cuando Elon Musk finalmente rompió su silencio público sobre el gran y hermoso proyecto de ley, no fue con diplomacia ni críticas constructivas, sino con la furia de un profeta del Antiguo Testamento denunciando la corrupción de su tiempo. Sus palabras resonaron en redes sociales como truenos que anunciaban una tormenta que cambiaría para siempre el panorama político estadounidense. ¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal. Esas palabras, publicadas para sus 220 millones de seguidores, no eran solo una crítica política, eran una declaración de guerra espiritual contra lo que Musk percibía como una traición fundamental a los principios que habían motivado su alianza inicial con Trump. Y como Isaías clamó contra los líderes corruptos de su época, Musk alzaba la voz contra lo que consideraba una abominación perpetrada en nombre del progreso. El momento de su arrebato público no fue casualidad. Las Escrituras nos enseñan en Eclesiastés 3:1 que hay un tiempo para todo lo que se quiere bajo el cielo, y el momento elegido por Musk para romper públicamente con Trump estuvo cargado de significado profético. Fue como si fuerzas invisibles hubieran orquestado no solo el contenido de su mensaje, sino también el momento preciso en que debía ser entregado al mundo, maximizando su impacto y asegurando que sus repercusiones se sintieran en cada rincón del poder global. La respuesta fue instantánea y devastadora. En cuestión de horas, la publicación de Musk se había compartido millones de veces, conmocionando no solo a las redes sociales, sino también a los pasillos del Congreso, las salas de juntas de Wall Street y las oficinas de líderes mundiales que observaban con creciente preocupación lo que parecía ser el inicio de una guerra civil entre los titanes de Estados Unidos. Fue como si una bomba espiritual hubiera detonado en el corazón del establishment político. Inicialmente, Trump intentó minimizar el impacto de las críticas de Musk. Sus asesores instaron a la cautela, sugiriendo que se trataba simplemente de un desacuerdo temporal que podría resolverse mediante negociaciones privadas. Pero quienes realmente comprendían la naturaleza de los tiempos sabían que no se trataba de una simple disputa que pudiera resolverse mediante la diplomacia. Era el comienzo de algo mucho mayor, algo que se había profetizado durante siglos y que ahora se desarrollaba ante los ojos de una generación que había olvidado reconocer las señales de los tiempos. La campaña pública de Musk contra la legislación cobró impulso con una velocidad que sorprendió incluso a sus más fervientes partidarios. No solo criticaba aspectos específicos de la ley, sino que cuestionaba la integridad misma del proceso democrático que la había generado. Sus publicaciones posteriores hablaban de traición, de líderes que habían perdido el contacto con sus representados, de un sistema político tan corrupto que solo una revolución a gran escala podría salvarlo. Y entonces llegó la declaración que lo cambió todo. Su llamado directo a sus seguidores para que contactaran a sus senadores e impidieran la aprobación del proyecto de ley. Ya no era solo crítica, era movilización. Fue un llamado a las armas que resonó en redes sociales como un grito de guerra moderno, animando a millones de personas a alzarse contra lo que Musk calificó de una traición fundamental a los valores estadounidenses. Era como si Gideon llamara a su ejército a la batalla, solo que esta vez el campo de batalla era digital, y el enemigo no era una nación extranjera, sino el mismísimo corazón del poder estadounidense. La respuesta de Trump a esta campaña pública reveló algo que pocos habían notado antes: la fragilidad emocional tras una fachada de confianza inquebrantable. Por primera vez desde su regreso al poder, Trump parecía genuinamente conmocionado, no solo enojado o frustrado, sino profundamente herido por la traición de alguien a quien consideraba no solo un aliado, sino casi un hijo espiritual. Era como si David descubriera la traición de Absalón,
Solo que esta vez la rebelión no se desarrollaba en antiguos campos de batalla, sino en las plataformas digitales que conectaban instantáneamente a miles de millones de personas en todo el mundo. Lo que ocurrió el 5 de junio de 2025 no fue solo una conferencia de prensa presidencial, sino el momento en que una profecía bíblica sobre la división entre los poderosos se cumplió ante los ojos del mundo entero. Cuando Donald Trump se sentó en el despacho oval para recibir al canciller alemán Friedrich Merz, nadie imaginó que esta reunión diplomática rutinaria se convertiría en el escenario de uno de los estallidos de animosidad personal más devastadores jamás presenciados en la política moderna. Fue como si Dios hubiera elegido este momento particular, este escenario solemne, para revelar al mundo la verdadera naturaleza de la ruptura que se había desarrollado entre dos de los hombres más poderosos de la Tierra. Cuando los periodistas preguntaron a Trump sobre los ataques públicos de Musk a su legislación, algo cambió en la atmósfera de la sala. Era como si una presencia oscura hubiera entrado en la sala, cargando con el peso de palabras irrevocables una vez pronunciadas. Trump, quien hasta entonces había mantenido una fachada de control, de repente permitió que su dolor y su ira afloraran de una forma que conmocionó incluso a sus colaboradores más cercanos. Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la tendremos más. Esas palabras no eran solo una declaración política. Eran el lamento de un hombre que se sentía traicionado por alguien a quien consideraba familia. Pero lo que hizo de este momento algo verdaderamente profético fue lo que sucedió a continuación. Mientras Trump hablaba a las cámaras en el despacho oval, Musk respondía en tiempo real a través de su plataforma X, creando un espectáculo digital sin precedentes en el que dos de las figuras más poderosas del mundo se destruían mutuamente ante una audiencia global de miles de millones de personas. Era como presenciar una versión moderna de las épicas contiendas descritas en las Escrituras, solo que esta vez el campo de batalla era virtual y las armas eran palabras cargadas de veneno emocional. Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. ¡Qué ingratitud! La respuesta de Musk resonó en redes sociales como un rayo en el cielo nocturno. No eran solo palabras de defensa, sino palabras de guerra total. Una declaración de que se habían quemado todos los puentes y que no habría vuelta atrás. Era como si Musk invocara no solo sus propios méritos en la elección de Trump, sino que cuestionara la legitimidad misma del liderazgo presidencial, algo que pocos hombres en la historia estadounidense se habían atrevido a hacer de forma tan pública y devastadora. El mundo observó en tiempo real cómo estos dos titanes se enfrascaban en una batalla digital que trascendió todo precedente histórico. Verdad social contra X, Trump contra Musk, poder político contra poder económico. Era como presenciar el cumplimiento de antiguas profecías sobre los últimos días, cuando Jesús advirtió en Mateo 10, 35-36 que he venido a traer división y que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si bien Trump y Musk no eran literalmente familia, habían formado una alianza tan estrecha que su ruptura tenía todas las características emocionales de una traición familiar. Las acusaciones comenzaron a surgir de ambos bandos, con una intensidad que dejó atónitos a los analistas políticos veteranos. Trump afirmó que Musk estaba furioso porque la legislación recortaba los subsidios a los vehículos eléctricos que beneficiaban a Tesla. Musk lo negó rotundamente, insistiendo en que nunca había visto la legislación antes de que se aprobara en plena noche, tan rápido que ni siquiera los miembros del Congreso tuvieron tiempo de leerla con atención.
Era como si cada uno intentara reescribir la narrativa de la historia, moldeando la percepción pública según su propia versión de los hechos. Pero tras las acusaciones específicas sobre los motivos y procedimientos legislativos, se escondía algo mucho más profundo. Era como si fuerzas espirituales estuvieran utilizando esta disputa personal para exponer verdades más amplias sobre la naturaleza del poder humano y su inevitable corrupción. Las Escrituras nos advierten en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y lo que se desarrollaba ante nuestros ojos parecía una vívida demostración de cómo incluso los hombres más poderosos y aparentemente visionarios pueden ser consumidos por ambiciones que los llevan a la autodestrucción. Mientras el mundo observaba este espectáculo con morbosa fascinación, pocos se dieron cuenta de que presenciaban algo mucho más significativo que una simple lucha política. Era el cumplimiento de patrones proféticos establecidos en las Escrituras milenios antes, patrones que se repetirían siempre que el orgullo humano y la búsqueda del poder supremo entraran en conflicto con los planes soberanos de Dios. Lo que nadie podría haber previsto es que una disputa legislativa se intensificaría hasta convertirse en amenazas que pondrían en peligro la propia seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando Trump pronunció las palabras que cambiarían para siempre el curso de esta épica rivalidad, la manera más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. No estaba simplemente haciendo una declaración política, estaba desencadenando una cadena de acontecimientos que revelaría cuán profundamente entrelazadas estaban las vidas de estos dos hombres con el destino de toda una nación, y cuán rápidamente el orgullo humano puede convertir a los aliados en enemigos mortales. La amenaza de Trump no fue vacía ni simbólica. Elon Musk controlaba a través de sus empresas algunos de los contratos gubernamentales más importantes de Estados Unidos, incluyendo el programa espacial, que se había vuelto esencial para la seguridad nacional estadounidense. SpaceX no era solo una empresa privada, era el vínculo vital que conectaba a Estados Unidos con el espacio, el único medio por el cual los astronautas estadounidenses podían llegar a la Estación Espacial Internacional. Cortar estos contratos no solo sería un golpe financiero para Musk, sino un acto de autosabotaje nacional que podría dejar a Estados Unidos dependiente de otras naciones para sus ambiciones espaciales. Pero Musk, en su creciente furia, no se retractó de la amenaza presidencial. Al contrario, la intensificó de una forma que dejó al mundo conmocionado. Su respuesta, a través de X, fue devastadora por su simplicidad. Ante la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon inmediatamente. Era como si le estuviera diciendo al presidente de Estados Unidos: si quieres jugar a este juego, puedo jugar más duro de lo que crees. La magnitud de esta amenaza era casi incomprensible. La Dragon era más que una nave espacial, era un símbolo de la supremacía tecnológica estadounidense, una demostración de que el país aún lideraba la última frontera de la exploración humana. Desmantelarla significaría no solo dejar varados a los astronautas estadounidenses en la Tierra, sino ceder ese liderazgo espacial a otras naciones que llevaban décadas esperando la oportunidad de superar a Estados Unidos en este ámbito crucial. Era como si Sansón amenazara con derribar los pilares del templo, aún sabiendo que eso resultaría en su propia destrucción. Lo que hizo esta situación aún más profética fue cómo se hacía eco de los patrones bíblicos sobre el orgullo antes de la destrucción. Proverbios 16:18 advirtió hace milenios que el orgullo precede a la destrucción.
Y ahora presenciábamos a dos de los hombres más poderosos del mundo enfrascados en una espiral descendente de amenazas mutuamente destructivas que podrían poner en peligro no solo su propia fortuna, sino también la posición estratégica de toda una nación a nivel mundial. El mercado reaccionó de inmediato a la escalada de esta guerra dialéctica. Las acciones de Tesla se desplomaron un 14% en un solo día, perdiendo 150.000 millones de dólares en valor de mercado. Una pérdida que afectó no solo a Musk, sino a millones de inversores comunes cuyas jubilaciones y ahorros dependían del rendimiento de la compañía. Fue como si las repercusiones de esta batalla personal recorrieran toda la economía, afectando las vidas de personas comunes que ni siquiera conocían los detalles de la disputa, pero que ahora sufrían las consecuencias financieras de una guerra de egos entre titanes. Mientras tanto, el programa espacial estadounidense entró en crisis. La NASA, que se había vuelto dependiente de SpaceX para sus misiones más cruciales, se vio repentinamente ante la posibilidad de que su acceso al espacio se viera completamente interrumpido debido a una disputa política. Fue una situación sin precedentes en la historia espacial estadounidense. Un momento en el que las ambiciones personales y el orgullo herido amenazaron con deshacer décadas de progreso científico y tecnológico. La respuesta oficial de la NASA fue cuidadosamente diplomática, pero tras las declaraciones públicas se escondía un pánico genuino. ¿Cómo podía una agencia gubernamental seguir operando cuando su contratista más importante amenazaba con retirarse por completo debido a una disputa con el presidente? Era como si el tejido mismo de la colaboración entre el gobierno y el sector privado que había impulsado el programa espacial estadounidense estuviera siendo destrozado por fuerzas que parecían estar fuera del control de cualquier persona sensata. Lo que estaba sucediendo trascendía cualquier precedente político habitual. Era como si estuviéramos presenciando la materialización de las advertencias bíblicas sobre los últimos días, cuando la sabiduría sería abandonada en favor del orgullo y cuando líderes poderosos se destruirían entre sí en lugar de trabajar juntos por el bien común. Lo que comenzó como una disputa entre dos hombres poderosos se convirtió rápidamente en una herida que amenazaba con desangrar a través de todo el tejido social estadounidense. A medida que la batalla entre Trump y Musk trascendía los límites de la política tradicional, reveló algo mucho más siniestro: la capacidad de una sola disputa personal para fracturar no solo a un gobierno, sino a toda una nación. Fue como si estuviéramos presenciando en tiempo real el cumplimiento de la profecía de Jesús en Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. El Senado estadounidense, que se suponía debía ser un bastión de la deliberación cuidadosa y la sabiduría bipartidista, se vio repentinamente dividido no solo entre demócratas y republicanos, sino también dentro del propio Partido Republicano. Los senadores que antes apoyaban incondicionalmente a Trump ahora se encontraban en una situación insostenible. Apoyar a su presidente significaba oponerse a Musk, cuyas críticas a la legislación coincidían profundamente con sus propias preocupaciones sobre el déficit fiscal y la rendición de cuentas del gobierno. Era como si los cimientos mismos de la lealtad al partido se pusieran a prueba por fuerzas que trascendían cualquier cálculo político habitual. Rand Paul, el senador fiscalmente conservador de Kentucky, se convirtió en el primer republicano prominente en alinearse públicamente con Musk, declarando que la gran y hermosa ley aumentaría significativamente la ya insostenible deuda nacional. Su deserción no fue solo simbólica, fue la primera ficha de dominó en caer en una secuencia que amenazaba con desmantelar toda la coalición republicana que Trump había construido.
Fue como si Musk hubiera encontrado una grieta en la armadura de la unidad del partido y la estuviera agrandando sistemáticamente hasta convertirla en una división irreparable. Pero la fragmentación no se detuvo en el Senado. En las redes sociales, la nación entera comenzó a tomar partido de una manera que recordaba las divisiones familiares descritas en Lucas 12:53. Donde Jesús profetizó que el Padre estará dividido contra el Hijo contra el Padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Las familias estadounidenses se vieron divididas entre los partidarios de Trump y los admiradores de Musk. Estallaron acaloradas discusiones en las cenas dominicales y amistades de décadas se pusieron a prueba por lealtades encontradas hacia estos dos titanes en pugna. La situación se complicó aún más cuando Musk empezó a usar su plataforma X para movilizar la oposición directa no solo a la legislación, sino también a los mismos republicanos que la apoyaban. Sus amenazas de financiar campañas contra los republicanos en ejercicio que votaron a favor de la gran y hermosa ley no fueron vanas. Con su fortuna multimillonaria y su enorme influencia en las redes sociales, tenía el poder real de acabar con carreras políticas. Era como si estuviera estableciendo un gobierno en la sombra, utilizando su riqueza y alcance digital para influir en los resultados electorales de una forma que rivalizaba con el poder del propio presidente. El impacto económico de la disputa comenzó a repercutir mucho más allá de las acciones de Tesla. Los mercados globales reaccionaron con creciente nerviosismo ante la inestabilidad política estadounidense. Los inversores internacionales comenzaron a cuestionar la fiabilidad de Estados Unidos como socio comercial y las divisas mundiales fluctuaron en respuesta a cada nueva escalada en la guerra dialéctica entre Trump y Musk. Era como si la disputa personal entre ambos hombres estuviera generando olas económicas devastadoras que amenazaban la estabilidad financiera mundial. Aún más inquietante fue cómo esta división estaba afectando la capacidad del gobierno estadounidense para funcionar eficazmente. Los proyectos de infraestructura se retrasaron porque los legisladores no se ponían de acuerdo sobre la financiación. Las iniciativas de seguridad nacional se suspendieron debido a la incertidumbre política y departamentos gubernamentales enteros se vieron paralizados por la indecisión sobre cómo gestionar lealtades en conflicto. Era como si la maquinaria gubernamental más poderosa del mundo estuviera siendo saboteada por una disputa personal que se había descontrolado. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la situación no como una simple noticia política, sino como una crisis existencial para la democracia estadounidense. Comentaristas en Londres, París, Pekín y Moscú expresaron su incredulidad ante la posibilidad de que una nación que se enorgullecía de su estabilidad institucional pudiera verse tan profundamente afectada por una disputa entre dos personalidades. Era como si el concepto mismo de supremacía estadounidense estuviera siendo cuestionado por observadores externos que veían esta fragmentación interna como evidencia de un declive sistémico. Y a pesar de todo, una pregunta rondaba a quienes verdaderamente entendían los signos de los tiempos. ¿Fue esta división un accidente de la personalidad humana? ¿O estaba cumpliendo algún propósito más profundo en el plan profético de Dios para los últimos días? Lo que nadie esperaba era que la batalla entre Trump y Musk trascendiera por completo los límites de la política convencional y se adentrara en el ámbito de las acusaciones personales más devastadoras que dos figuras públicas han intercambiado en la historia moderna,
Cuando Musk comenzó a insinuar vínculos entre Trump y Jeffrey Epstein, no solo atacaba la reputación de un adversario político, sino que desataba fuerzas espirituales de destrucción que evocaban las advertencias bíblicas sobre los últimos días, cuando los hombres serán calumniadores y el amor de muchos se enfriará, como profetizan, uniendo Timoteo 3:3 y Mateo 24:12. La publicación de Musk, en la que sugería que Trump debería publicar los archivos reales sobre Epstein, no fue una simple provocación política. Fue una declaración de guerra en toda regla que traspasó todos los límites de la civilidad pública y se adentró en un territorio que pocos observadores políticos habían presenciado. Era como si Musk invocara los demonios más oscuros del pasado político estadounidense, utilizando insinuaciones y sugerencias para sembrar la duda, la cual podría crecer y propagarse en la conciencia colectiva de maneras que ninguna negación posterior podría erradicar por completo. Trump, ante este nivel de ataque personal, respondió con una furia que reveló la profundidad de su herida emocional. Sus publicaciones posteriores en Truth Social ya no eran respuestas políticas calculadas, sino los gritos primarios de un hombre que se sentía no solo traicionado, sino completamente deshumanizado por alguien a quien alguna vez consideró un aliado de confianza. Elon estaba agotado. Le pedí que se fuera. Estas palabras cargaban con el peso de un dolor personal que trascendía cualquier cálculo estratégico, revelando a un presidente que había perdido por completo el control de la narrativa y reaccionaba impulsado únicamente por la ira y un sentimiento de traición. El nivel de virulencia que caracterizaba sus intercambios públicos impactó incluso a los observadores políticos veteranos que habían presenciado décadas de amargas disputas partidistas. Pero no se trataba de un partidismo cualquiera. Era algo mucho más siniestro, algo que recordaba las advertencias bíblicas sobre los últimos días, cuando habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, como se describe en 2 Timoteo 3:2. Era como si estuviéramos viendo a dos de las figuras más influyentes de la tierra, consumidas por fuerzas espirituales de orgullo y venganza que escapaban a su control. La respuesta pública a estas acusaciones y contraacusaciones reveló algo aún más inquietante sobre el estado de la sociedad estadounidense. En lugar de horrorizarse por el nivel de toxicidad que había contaminado el discurso político, millones de estadounidenses comenzaron a tomar partido y a amplificar las acusaciones más venenosas de sus defensores. Era como si la capacidad misma de la sociedad para distinguir entre el debate legítimo y la destrucción personal se hubiera corrompido, cumpliendo así las profecías bíblicas sobre un tiempo en el que al mal se le llamará bien, y al bien mal, como profetiza Isaías 5:20. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla donde los seguidores de Trump y Musk libraron guerras indirectas utilizando las mismas tácticas de destrucción personal que sus líderes habían modelado. Familias se fracturaron, amistades se destruyeron y comunidades enteras se dividieron por lealtades contradictorias que se volvieron más importantes que los valores compartidos o la decencia básica. Era como si el virus de la discordia que había infectado a Trump y Musk se estuviera propagando por la sociedad, cumpliendo la advertencia de Jesús de que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Aún más alarmante fue cómo esta toxicidad estaba afectando la percepción internacional de Estados Unidos. Los líderes mundiales que habían respetado a Estados Unidos como un modelo de estabilidad democrática ahora observaban con incredulidad cómo dos de las figuras más poderosas del país se involucraban en ataques personales de un nivel indigno de cualquier democracia madura.
Era como si la misma autoridad moral que Estados Unidos había ejercido durante décadas estuviera siendo destruida ante los ojos del mundo. Los comentaristas internacionales comenzaron a especular si estaban presenciando no solo una crisis política temporal, sino el comienzo del declive definitivo de la hegemonía estadounidense. La imagen de un presidente y el hombre más rico del mundo destruyéndose mutuamente mediante acusaciones personales devastadoras conmocionó a las capitales de todo el mundo, donde los líderes comenzaron a reevaluar sus propias estrategias al darse cuenta de que Estados Unidos podría haber dejado de ser el socio confiable y estable que había sido durante generaciones. Lo que sucedió cuando Musk comenzó a apoyar abiertamente la idea de destituir a Trump no fue solo una escalada política, sino el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre rebelión y división que han resonado a lo largo de los siglos desde la época de los reyes de Israel. Cuando el hombre más rico del mundo respaldó públicamente la idea de destituir al presidente que él mismo había ayudado a elegir, no estaba simplemente haciendo una declaración política, sino cumpliendo los patrones proféticos sobre cómo el orgullo y la ambición humanos conducen inevitablemente a la autodestrucción y al caos nacional. La sugerencia de un juicio político no provino inicialmente directamente de Musk, pero cuando otros usuarios de X comenzaron a plantear la posibilidad, su respuesta fue más contundente que cualquier declaración formal. En lugar de descartar o ignorar estas sugerencias, las amplificó, las retuiteó y añadió sus propios comentarios que indicaban claramente que consideraba el juicio político no solo una posibilidad política legítima, sino una necesidad moral urgente. Era como si asumiera el papel de un profeta del Antiguo Testamento, llamando al pueblo a rebelarse contra un rey corrupto e indigno de liderazgo. La reacción en Washington fue de total conmoción. Los demócratas, que durante años habían soñado con destituir a Trump, se encontraron repentinamente en la surrealista situación de contar con el apoyo público del hombre que había sido decisivo en su elección. Los republicanos, en cambio, se encontraron ante una crisis existencial. ¿Cómo podían defender a un presidente que estaba siendo atacado por quien había sido su aliado más importante y ejercía una enorme influencia sobre su propio electorado? Era como si toda la estructura tradicional de la política partidista estadounidense estuviera siendo trastocada por fuerzas que nadie había previsto ni preparado para enfrentar. Pero lo que hizo de esta situación algo verdaderamente profético fue cómo reflejaba los patrones bíblicos de rebelión y juicio divino. Así como Absalón se rebeló contra su padre David, usando la popularidad y el encanto que había adquirido gracias a la posición de su padre para movilizar al pueblo en su contra, Musk usaba la plataforma y la influencia que había obtenido gracias a su asociación con Trump para movilizar la oposición contra el mismo presidente que había hecho posible esa influencia. Era una repetición moderna de dinámicas antiguas que las escrituras habían registrado como advertencias para las generaciones futuras. La campaña de Musk para deslegitimar a Trump no se limitó a la crítica política convencional. Empezó a cuestionar no solo políticas específicas, sino también la propia capacidad mental y moral de Trump para ejercer la presidencia. Sus publicaciones se volvieron cada vez más personales, cada vez más dirigidas no solo a influir en las políticas, sino a destruir por completo la autoridad del presidente. Era como si siguiera el modelo de la propaganda moderna, donde el objetivo no es solo ganar un debate, sino destruir por completo la credibilidad del oponente. El momento de esta campaña de deslegitimación no pudo haber sido peor para Trump. Con su importante legislación estancada en el Senado por la oposición bipartidista, su propia base republicana fragmentada, y ahora con el hombre más rico del mundo cuestionando públicamente su idoneidad para el cargo,
Trump se encontró en una posición de vulnerabilidad política que pocos presidentes en la historia de Estados Unidos habían enfrentado. Fue como si todas las fuerzas de oposición que habían permanecido latentes durante sus primeros meses en el cargo hubieran encontrado de repente un catalizador que las unificó en una coalición destructiva. Aún más inquietante fue cómo esta situación afectaba la percepción pública de la propia institución presidencial. Cuando figuras públicas prominentes comenzaron a cuestionar no solo las políticas de un presidente, sino también su legitimidad fundamental para ejercer el cargo, se erosionó la autoridad no solo de ese presidente en particular, sino de la propia presidencia. Era como si el concepto mismo de liderazgo ejecutivo estuviera siendo subvertido por fuerzas que parecían decididas a destruir cualquier forma de autoridad centralizada. La situación se volvió aún más surrealista cuando las encuestas empezaron a mostrar que un porcentaje significativo de estadounidenses empezaba a considerar a Musk y no a Trump como la figura de autoridad más confiable del país. Era como si se estuviera produciendo un golpe de estado silencioso, no a través de tanques ni del ejército, sino a través de las redes sociales y la opinión pública manipulada por alguien que nunca había sido elegido para ningún cargo, pero que poseía recursos e influencia que rivalizaban con cualquier autoridad gubernamental oficial. Lo que nadie previó fue que la destrucción mutua de Trump y Musk crearía un vacío político tan profundo que obligaría a considerar algo que no había sucedido en la política estadounidense en más de un siglo: el surgimiento de un tercer partido viable que pudiera alterar fundamentalmente el sistema bipartidista que había dominado la nación durante generaciones. Cuando Musk publicó la pregunta, aparentemente informal, ¿es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80% del centro, a sus 220 millones de seguidores? No estaba simplemente haciendo una observación política, sino que estaba plantando una semilla profética que hacía eco de las advertencias bíblicas sobre los últimos días, cuando los sistemas establecidos se verían sacudidos y surgirían nuevas formas de gobierno. La respuesta a la pregunta de Musk fue instantánea y abrumadora. En cuestión de horas, millones de personas no solo le habían dado me gusta y compartido su publicación, sino que también habían comenzado a organizarse en grupos en línea dedicados a explorar la posibilidad de una verdadera alternativa política, tanto a los demócratas como a los republicanos. Fue como si un anhelo espiritual por algo diferente, algo puro, algo que trascendiera la supuesta corrupción de los partidos tradicionales, hubiera encontrado de repente una voz y un catalizador que pudiera convertir ese anhelo en un verdadero movimiento político. Pero aquí se gestaba algo mucho más profundo que el simple descontento político. El lenguaje que Musk usó, el 80% medio, evocaba proféticamente conceptos bíblicos sobre el remanente fiel que permanecería cuando los sistemas corruptos finalmente colapsaran. Era como si inconscientemente invocara temas mesiánicos sobre un líder que surgiría para unir al pueblo contra las instituciones corruptas, cumpliendo patrones profetizados milenios atrás sobre el fin de los tiempos. La reacción de los partidos tradicionales ante esta posibilidad fue de pánico apenas disimulado. Demócratas y republicanos, que habían pasado décadas construyendo maquinarias políticas basadas en la premisa de que solo existían dos opciones viables, se encontraron repentinamente ante la perspectiva de un tercer partido liderado por alguien con recursos financieros ilimitados, una influencia sin precedentes en las redes sociales y un atractivo popular que trascendía las líneas tradicionales de los partidos. Era como si los cimientos mismos sobre los que se había construido el sistema político estadounidense estuvieran siendo desafiados por fuerzas que parecían estar fuera del control de cualquier institución tradicional.
Lo que hacía esta perspectiva aún más aterradora para la clase política era la singularidad de la base de apoyo que Musk podía movilizar. A diferencia de los partidos tradicionales que solían atraer a sectores ideológicos específicos, un partido liderado por Musk podría atraer tanto a conservadores fiscales frustrados con el gasto republicano como a progresistas desilusionados con la corrupción demócrata, creando una coalición que matemáticamente podría ganar las elecciones nacionales. Era como si todas las fisuras que se habían estado gestando en los partidos tradicionales durante décadas hubieran encontrado de repente un punto de convergencia capaz de hacer estallar todo el sistema. De mayor importancia profética fue cómo esta posibilidad evocaba las advertencias bíblicas sobre los últimos días, cuando surgirían nuevos líderes que prometían soluciones a problemas que parecían insolubles por los medios tradicionales. La capacidad de Musk para trascender las categorías políticas habituales, ser visto simultáneamente como un innovador visionario y un empresario pragmático, alguien que comprendía la tecnología del futuro y los problemas actuales. Lo posicionó de una manera que recordaba las descripciones bíblicas de figuras carismáticas que surgirían en el fin de los tiempos. El momento en que surgió esta posibilidad también fue proféticamente significativo. En un momento en que tanto Trump como los demócratas parecían no lograr un liderazgo efectivo, en que las instituciones tradicionales perdían credibilidad y en que las crisis nacionales parecían multiplicarse a un ritmo incontrolable, la promesa de una tercera vía que pudiera trascender las antiguas divisiones partidistas tenía un atractivo casi mesiánico. Era como si el propio momento histórico estuviera preparando el terreno para el tipo de cambio radical que la profecía bíblica había predicho que caracterizaría los últimos días. Los analistas políticos comenzaron a especular seriamente sobre escenarios en los que un partido liderado por Musk no solo pudiera influir en las elecciones, sino potencialmente ganarlas, creando una situación en la que alguien que nunca había ocupado un cargo electivo podría, teóricamente, convertirse en presidente de Estados Unidos. Era una posibilidad que habría parecido improbable tan solo unos meses antes, pero que ahora parecía no solo plausible, sino quizás inevitable, dada la velocidad con la que se desarrollaban los acontecimientos y el profundo descontento público con todas las alternativas. Lo que siguió al caos público fue quizás incluso más inquietante que la propia guerra de palabras. Un silencio cargado de significado profético que resonó en Washington como presagio de algo mucho mayor y devastador por venir. Cuando los informes confirmaron que Trump y Musk no habían hablado desde su arrebato público y que los intentos de los intermediarios de ambos bandos por iniciar la comunicación habían sido completamente ignorados, quedó claro que no se trataba de una simple disputa política que pudiera resolverse mediante la diplomacia tradicional. Fue como si se hubiera abierto una fractura irreparable en el corazón mismo del poder estadounidense, cumpliendo las advertencias bíblicas sobre las divisiones que preceden a los juicios divinos. El silencio entre estos dos titanes no era pasivo, sino activo y estratégico, cargado de implicaciones que trascendían con creces sus personalidades. Era como si cada uno se preparara para una fase final de confrontación que haría que sus batallas previas parecieran escaramuzas preliminares. Trump, aislado en la Casa Blanca con asesores que parecían incapaces de ofrecer una estrategia efectiva para lidiar con un adversario con recursos e influencia que rivalizaban con el poder presidencial, comenzó a mostrar signos de una creciente paranoia que recordaba los últimos días de líderes históricos que habían perdido el control de las fuerzas que ellos mismos habían desatado. Musk, por otro lado, parecía actuar con una mentalidad completamente distinta.
Su silencio no era defensivo, sino ofensivo, como si permitiera deliberadamente que la tensión creciera mientras organizaba algo mucho mayor que cualquier cosa que hubiera intentado antes. Empezaron a circular informes sobre reuniones secretas con figuras políticas prominentes de ambos partidos, conversaciones privadas con líderes empresariales y tecnológicos, y lo que parecía ser la construcción de una coalición que podría alterar radicalmente no solo la política estadounidense, sino la propia estructura del poder global. La Casa Blanca, ante un adversario que parecía operar con reglas completamente diferentes a las de cualquier oposición política a la que se hubiera enfrentado antes, comenzó a mostrar signos de disfunción interna, visibles incluso para el observador casual. Se cancelaron reuniones sin explicación, se hicieron declaraciones públicas y luego se retractaron rápidamente, y sus asesores comenzaron a filtrar a los medios la creciente sensación de que los acontecimientos escapaban a la capacidad de control de cualquiera. Era como si la propia maquinaria del gobierno comenzara a desintegrarse bajo el peso de fuerzas que nadie había previsto ni preparado para enfrentar. Aún más inquietante fue cómo este silencio afectaba la percepción pública de la autoridad presidencial. Cuando un presidente no logra que ni siquiera el hombre más rico del mundo responda a sus llamadas, se transmite un mensaje sobre la verdadera naturaleza del poder en Estados Unidos, que erosionó décadas de suposiciones sobre el funcionamiento real del sistema. Era como si se descorriera el telón para revelar que no solo el emperador estaba desnudo, sino que había otras figuras tras bambalinas que ejercían un poder real mucho mayor del que cualquier cargo electo podía conferir. Los mercados financieros globales comenzaron a reaccionar no solo a las implicaciones económicas específicas de la disputa entre Trump y Musk, sino a la percepción generalizada de que la estabilidad política estadounidense, durante décadas, la piedra angular sobre la que se había construido todo el sistema financiero global, estaba demostrando ser mucho más frágil de lo que nadie imaginaba. Era como si los cimientos mismos del orden mundial estuvieran siendo desafiados por acontecimientos que habían comenzado como un simple desacuerdo sobre política fiscal. Mientras tanto, los observadores internacionales comenzaron a especular abiertamente sobre si estaban presenciando no solo una crisis política estadounidense temporal, sino el comienzo de una transición histórica en la que el poder real se transferiría de las instituciones gubernamentales tradicionales a figuras privadas con recursos e influencia que trascendían cualquier autoridad nacional específica. Era una posibilidad con profundas implicaciones proféticas que hacía eco de las predicciones bíblicas sobre los últimos días, cuando surgirían nuevos tipos de liderazgo que no encajarían en las categorías políticas tradicionales. El silencio que ahora caracterizaba la relación Trump-Musk se había convertido en un vacío que otras fuerzas comenzaban a llenar. Y quienes realmente comprendían las señales de los tiempos comenzaron a comprender que este silencio no era el final de la historia, sino simplemente el final del primer acto de un drama mucho mayor que estaba a punto de desatarse. Un drama que podría alterar fundamentalmente no solo a Estados Unidos, sino todo el equilibrio de poder mundial, de maneras que cumplirían antiguas profecías sobre el fin de los tiempos, de maneras que nadie había anticipado. Hemos llegado al final de este viaje revelador, pero en realidad esto es solo el comienzo de algo mucho mayor que Dios está haciendo en nuestros días. Lo que presenciamos a través de esta rivalidad entre dos de los hombres más poderosos de la tierra no fue una simple disputa política, fue una ventana profética que nos permitió vislumbrar los planes soberanos de Dios desplegándose ante nuestros ojos, cumpliendo profecías escritas hace milenios para este preciso momento de la historia.
Hermanos y hermanas, lo que acaban de escuchar no es solo un análisis de los acontecimientos actuales, es un llamado urgente para que la Iglesia de Jesucristo reflexione sobre los tiempos en que vivimos. Así como los hijos de Isaacar entendieron los tiempos para saber lo que Israel debía hacer, como se registra en 1 Crónicas 12:32, estamos llamados a discernir las señales proféticas que Dios revela a través de los acontecimientos de nuestros días. La rivalidad entre Trump y Musk nos ha mostrado la rapidez con la que las alianzas humanas pueden desintegrarse cuando el orgullo y la ambición personal prevalecen sobre los principios divinos. Pero más que eso, nos ha revelado cómo Dios usa incluso las disputas entre los poderosos de este mundo para cumplir sus propósitos eternos y preparar el camino para el establecimiento de su reino en la tierra. Este no es un mensaje de miedo ni desesperación, es un mensaje de esperanza profética. Jesús nos dijo en Lucas 21:28 que cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos levantar la cabeza, porque la redención está cerca. La división que presenciamos, la inestabilidad que se manifiesta, las señales que se multiplican, todo esto evidencia que vivimos en la generación que verá el cumplimiento final de la profecía bíblica. Pero esta revelación conlleva una responsabilidad sagrada. No podemos ser espectadores pasivos de estos acontecimientos proféticos. Estamos llamados a ser intercesores, a ser sal y luz en un mundo que pierde rápidamente su rumbo moral y espiritual. Estamos llamados a orar por nuestros líderes, incluso cuando fallan, porque la Escritura nos manda en 1 Timoteo 2:1-2. Haced rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. La batalla que presenciamos entre Trump y Musk es solo un reflejo de una guerra espiritual mucho mayor que se libra en los cielos. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este siglo. Por eso, nuestra respuesta no puede ser meramente política o social, sino fundamentalmente espiritual. Mientras el mundo que nos rodea se fractura y las estructuras humanas fallan, tenemos un ancla inquebrantable, nuestra fe en Jesucristo y nuestra confianza en las promesas infalibles de la palabra de Dios. Hebreos 12:26-28 nos asegura que Dios está sacudiendo no solo la tierra, sino también los cielos, para que solo permanezca lo inconmovible, su reino eterno. Este es nuestro momento de brillar como nunca antes. Es nuestra oportunidad de demostrarle al mundo que existe una alternativa a la división y el caos. El amor de Cristo que une, la sabiduría de Dios que trasciende el entendimiento humano y la esperanza eterna que las circunstancias temporales no pueden destruir. Quiero animarlos a no solo observar el desarrollo de estos acontecimientos, sino a adoptar una postura profética mediante la oración, el ayuno y la proclamación de la palabra de Dios. Que seamos como Esther, quien fue llamada para un tiempo como este, reconociendo que Dios nos ha puesto en esta generación específica para cumplir los propósitos eternos que ha preparado desde la fundación del mundo. La historia avanza a pasos agigantados, las profecías se cumplen y Jesús viene, pero hasta que Él venga tenemos trabajo que hacer, almas que alcanzar y una generación que preparar para recibir a su Salvador. Que este video no solo ilumine sus mentes, sino que transforme sus corazones, un llamado a vivir con urgencia profética y propósito eterno. Maranata, ven Señor Jesús. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este vídeo te llegó al corazón. Comenta a continuación, sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te impactó este mensaje profético. Tus testimonios animan a otros hermanos y hermanas que también buscan comprender las señales de los tiempos en que vivimos.
Suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones proféticas y contenido que transformará tu comprensión del fin de los tiempos. Nos comprometemos a ofrecerte análisis bíblicos profundos de acontecimientos actuales que los medios seculares no interpretan. Dale me gusta para apoyar esta misión de despertar en la Iglesia las señales proféticas de nuestro tiempo. Cada me gusta nos ayuda a llegar a más personas con estas verdades urgentes que Dios está revelando. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna revelación que Dios ha preparado para esta generación. Los acontecimientos se están acelerando y necesitas estar equipado con entendimiento profético. Comparte este video con tu familia, amigos e iglesia. Este mensaje debe llegar a todos los que tengan oídos para escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia en estos últimos días. Mira el siguiente video ahora disponible en la pantalla final. Continuaremos explorando cómo los eventos actuales están cumpliendo la profecía bíblica de maneras que te sorprenderán. Únete a la comunidad en los comentarios. Queremos escuchar tus ideas, tus oraciones y tu perspectiva sobre las señales de los tiempos. Juntos somos más fuertes en la fe y más sabios en el discernimiento. Que el Señor Jesucristo bendiga poderosamente su vida, su familia y su ministerio. Que Él abra sus ojos espirituales para que vean con claridad los tiempos que vivimos y que los use como instrumento de su gloria en estos últimos días. Recuerda, no eres solo un espectador de la historia, eres un participante activo en el plan profético de Dios para esta generación. Vive con esta conciencia eterna en Cristo, para gloria de Dios. Ecos del Reino.